Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Phantom. El 27 de marzo del 2020 se estrenó Future Nostalgia, la esperadísima segunda producción musical de Dua Lipa. I'm back. La cual nos transporta a los 80s con un sonido disco y funk que nos pone a bailar de principio a fin. Atención fanático, si crees que lo sabes absolutamente todo sobre la artista británica, Wow. prepárate porque The Phantom te pone a prueba con estos 10 datazos que todo fanático de Dua Lipa debería saber. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que lancemos un video nuevo. Ahora sí, 3, 2, 1, comencemos. Número 1. ¿Sabías que Dua se demoró casi 2 años en preparar el Future Nostalgia? Oh. Sí, desde el 2018, Dua ya trabajaba en varias canciones, pero en ese entonces no sabía exactamente cuál sería el rumbo que tomaría su próximo álbum, hasta que en el 2019 decidió tomarse un tiempo para pensarlo. Quiso desconectarse de las redes sociales y durante 9 meses asistió a sesiones de grabación diarias. En una entrevista para Apple Music, Dua confesó que cerca de 40 canciones quedaron fuera del corte final del álbum, ya que no sentía que representaban de mejor manera el feeling de este. Asimismo, también confesó que varias de esas 40 canciones que dejó fuera le gustaron mucho y que espera lanzarlas más adelante como sencillos. Número 2. ¿Sabías que la influencia del Future Nostalgia está inspirado en la música que escuchaban los padres de Dua cuando era pequeña? Sí, Duka Jin y Anessa disfrutaban mucho de artistas como Jamiroquai, Moloko, Prince, Blondie, entre otros, y Dua no dudó en adaptar todo ese conocimiento musical a su nuevo álbum. Número 3. ¿Sabías que Dua descartó las colaboraciones con Nile Rodgers para el Future Nostalgia? Oh my god. Sí, a principios del 2019, Dua confirmaba que estaba trabajando en un nuevo álbum junto a Nile, pero en algún momento de su producción sintió que el sonido del Future Nostalgia debía ser más actual y decidió tomar otro camino. Pero, ¿quién es Nile Rodgers? Es un músico, productor musical, compositor, arreglista y guitarrista estadounidense, cofundador del grupo Chic en los 70s. Y reconocido mundialmente por ser la mente maestra detrás de varios éxitos musicales, como Let's Dance, de David Bowie, We Are Family, de Sister Sledge, Like a Virgin, de Madonna, y el exitoso tema Get Lucky, que escribió junto a Pharrell Williams y Daft Punk. Esperemos que Dua se anime a liberar algunas de estas canciones que trabajó con Nile, que de seguro serán increíbles. Número 4. ¿Sabías que en una entrevista Dua contó que el ganar 2 Grammys por el éxito de su primer álbum no solo le trajo una felicidad inmensa, sino que también se convirtió en una gran presión para ella, ya que le empujó a tomar más riesgos, a trabajar más duro para que su segundo álbum sea más auténtico, nuevo y diferente? Y sí que lo logró. Yes, sir. Número 5. El corazón de Dua tiene nuevo dueño, y esta vez se trata de Anwar Hadid. ¿Hadid? Ese apellido lo he escuchado antes. Claro, Anwar es el hermano menor de Bella y Gigi Hadid. Y al igual que ellas, a sus 20 años, también está inmerso en el mundo de la moda. En el 2015 dio sus primeros pasos en esta industria, comenzando a suscitar interés más allá del que generaba su familia. Ha posado para Nylon, Timbo y en el 2017 fue nombrado rostro de la línea masculina de lencería de Hugo Boss. Pero no todo es moda, también ama la música. En el 2019 lanzó Bleach, un álbum en el que colaboró con su amigo Jaden Smith. Sin embargo, el disco no tuvo tanto éxito como las canciones de su novia. Obviously. Están juntos oficialmente desde noviembre del año pasado, y no teníamos idea de su romance hasta que los vimos llegar de la mano frente a las cámaras en Los Amas 2019. Hasta sellaron el momento con un tierno beso. Desde entonces, la pareja no deja de publicar fotografías e stories en las que presumen su amor en redes sociales. Número 6. ¿Sabías que debido a su acelerado ritmo de trabajo, ya que se caracteriza por querer hacer todo lo más rápido posible, Dua no tuvo mejor idea que tatuarse en su mano izquierda la palabra patience, paciencia en inglés,
el cual le sirve como recordatorio de que a veces se tiene que esperar para que las cosas buenas sucedan. Número 7. A ver, fanático, ¿sabes cuál es la primera canción que Dua cantó en vivo? This should be so easy. Pero no te imaginas cómo fue esa experiencia, ya que como ella misma lo cuenta en una entrevista, este tema lo interpretó en su primer show en Berlín. Y aunque era solo para su familia y amigos, estaba tan nerviosa que se encerró en el baño por un largo rato. Luego volvió y cuando subió al escenario sintió que le faltaba el aire y pidió a su banda que detengan todo porque necesitaba un vaso de agua. Actualmente, Dua confiesa que se pone muy nerviosa minutos antes de salir al escenario. Hasta le tiemblan las rodillas. Pero también revela que todo ese nerviosismo desaparece cuando comienza a cantar. Número 8. Dua Lipa y su papá tienen su propio festival. Con el sueño de organizar un festival para promover la cultura en su país, desde el 2018, Dukagjin Lipa empezó a organizar el Sunny Hill Festival en Kosovo. ¿Por qué Sunny Hill? Pues se debe al nombre del barrio donde crecieron los padres de Dua. Además, ¿sabías que el 25% de las ganancias recaudadas van a la fundación Sunny Hill? Esta, creada también por Dua, busca ayudar a los jóvenes de Kosovo a participar en las artes creativas. El año pasado, los headliners de este festival fueron nada más y nada menos que Miley Cyrus y Calvin Harris. Número 9. A ver, fanático, esta sí que no te la sabes. ¿Sabes cuál fue el primer concierto al que Dua asistió? Pues nada más y nada menos que a la edad de 13 años. Dua asistió a su primer concierto en el que vio a Method Man and Redman y 50 Cent, ya que eran los únicos artistas que llegaban a Kosovo y la movida hip hop era predominante en ese país. En una entrevista para el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon, Dua confesó ser fanática de 50 Cent. Ha visto su película incontables veces, leyó su libro y por supuesto se sabe todas las letras de sus canciones. Massive 50 Cent fan. Número 10. Y para cerrar esa lista te traemos 4 datos random. ¿A que no adivinas cuál es el cartoon favorito de Dua? No. Azúcar, flores y muchos colores. Las chicas superpoderosas. Sí, Dua es fanática de las chicas superpoderosas desde que tenía 6 años. Y además en una entrevista contó que siempre quiso ser bellota. ¿Sabías que Californication es el TV show favorito de Dua? Californication is probably my favorite. It's good, no? Esta serie, protagonizada por David Duchovny, conocido por su papel de Mulder en Los Expedientes Secretos X, interpreta a un problemático novelista que se muda a California y sufre un bloqueo de escritor. Además, tiene que lidiar con su adicción al alcohol, las drogas y el sexo. La serie obtuvo 2 premios Emmy. Si no la has visto, pues Dua te la recomienda. Para sentirse como en casa, Dua siempre lleva a sus giras 3 cosas súper importantes: salsa picante de Scotch Bonnet, una vela aromática y un libro. En una entrevista, Dua confesó que para mantenerse en forma no solo basta con ejercitarse, sino también llevar una dieta saludable. Es así como reveló cuáles son los productos infaltables en su lista del súper: aguacate o palta, plátanos, mantequilla de anacardo, pan y hummus. Y estos fueron los 10 datos que deberías saber de Dua Lipa parte 2. No olvides suscribirte a nuestro canal y si conoces algún otro dato curioso de Dua que no está en la lista, háznoslo saber en los comentarios. Si recién estás escuchando a esta artista y quieres conocerla un poco más, te recomendamos ver la primera parte de nuestro video haciendo clic aquí. Hasta un próximo video. ¡Chao! Esto fue The Phantom.